Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Permítanme decirles la cruda verdad. Enriquecerse no es complicado. La gente lo hace sonar como un secreto guardado en libros polvorientos o conocido solo por multimillonarios en torres altas. Pero esta es la realidad. La riqueza es brutalmente simple. La razón por la que la mayoría de la gente nunca la alcanza no es porque sea demasiado difícil, sino porque no quieren enfrentarse a la parte brutal. Quieren que la riqueza sea fácil, fluida y amable. Quieren trabajar un poco, quejarse mucho y esperar que el mundo les entregue oro. Pero no funciona así. Maquiavelo, el maestro del poder y la naturaleza humana, entendió algo que la mayoría de la gente todavía ignora. El dinero fluye hacia aquellos que pueden ver la realidad tal como es, no como desearían que fuera. Así que rompamos las ilusiones. Olvida las bonitas mentiras que la sociedad te vende sobre solo trabaja duro y las cosas buenas pasarán. Olvida los pósteres motivacionales que te dicen sueña en grande y tendrás éxito. Esos eslóganes están diseñados para mantenerte dócil, obediente y estancado. La riqueza no llega a los soñadores que solo se sientan a esperar, llega a aquellos que están dispuestos a jugar el juego tal como es. La primera verdad brutal que Maquiavelo te revelaría es esta. El mundo no premia la bondad, premia el control. Tú fuiste criado con una mentira hermosa. Te dijeron que si trabajas duro, si eres bueno, si sigues las reglas, la vida te recompensará. Pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas buenas conoces que están arruinadas? ¿Cuántos trabajadores honestos terminan exhaustos y sin nada? La bondad sin poder es invisibilidad. La honestidad sin estrategia es debilidad. Maquiavelo lo vio claro. Los que dominan no son necesariamente los más nobles, sino los que mejor entienden cómo funciona el juego. Y el dinero fluye hacia aquellos que controlan las reglas, no hacia quienes las obedecen ciegamente. Piénsalo así. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que juegan dentro del sistema y los que poseen el sistema. El empleado que llega temprano, trabaja tarde y espera un aumento está jugando dentro del sistema. El dueño del negocio que diseñó el sistema donde ese empleado trabaja, ese posee el juego. Uno intercambia horas por dinero, el otro intercambia ideas por imperios. ¿Ves la diferencia? No es que uno sea más inteligente, es que uno entendió algo fundamental. La riqueza no viene de la obediencia, viene de la posesión. Y aquí está lo más perturbador. El sistema educativo nunca te enseñó esto. Te entrenaron para ser un empleado obediente, no un dueño poderoso. Te enseñaron a levantar la mano, a quedarte quieto, a memorizar lo que te dicen sin cuestionar. Te recompensaron por seguir instrucciones, no por crear tu propio camino. ¿Y sabes por qué? Porque el sistema necesita trabajadores, no competidores. Los que diseñaron las reglas no quieren que tú también las diseñes. Quieren que creas que tu salario es suficiente, que tus 2 semanas de vacaciones son libertad, que tu pequeño cubículo es todo lo que mereces. Y mientras tú aceptas eso, ellos son dueños de todo lo demás. Pero aquí llega la segunda verdad, y esta duele. La mayoría de la gente tiene miedo de ser libre. Sí, escuchaste bien. Dicen que quieren dinero, que quieren libertad, pero en el fondo prefieren la jaula conocida. Porque la libertad exige responsabilidad total. Exige que tomes decisiones arriesgadas, que enfrentes el fracaso, que camines solo cuando todos los demás te dicen que te detengas. Maquiavelo escribió que la fortuna es mujer, y favorece a los jóvenes audaces porque son más impetuosos y la dominan con más resolución. En otras palabras, el mundo se rinde ante los que se atreven, no ante los que suplican. ¿Y sabes qué mantiene a la gente encadenada? El miedo a lo que dirán los demás, el miedo a fracasar públicamente, el miedo a perder la pequeña comodidad que ya tienen. Así que se quedan quietos, se quedan seguros, y el precio de esa seguridad es simple: nunca serán ricos, porque la riqueza vive del otro lado del miedo. Cada millonario que existe cruzó ese abismo, no porque fueran más valientes al principio,
sino porque decidieron saltar de todas formas. Déjame mostrarte algo. Imagina dos personas que empiezan exactamente en el mismo lugar. Misma edad, misma educación, mismo sueldo. La primera persona sigue el camino seguro. Cada mañana se levanta, va a trabajar, hace su labor, cobra su cheque. Ahorra un poco cada mes, esperando que algún día tenga suficiente. 40 años después, se jubila con una pequeña pensión y un cuerpo agotado. Vivió toda su vida dentro de la zona de confort y pagó el precio más alto. Nunca fue libre. La segunda persona toma un camino diferente. Usa su sueldo no para acumular, sino para invertir en sí misma. Aprende habilidades que el mercado recompensa. Vender, negociar, crear contenido, construir sistemas. Empieza algo pequeño al lado de su trabajo. Un proyecto, un negocio, una idea. Los primeros años son duros. Trabaja más que la primera persona. Duerme menos, falla varias veces, pero algo cambia. Su pequeño proyecto crece, su habilidad se vuelve valiosa. De repente ya no necesita el trabajo. 10 años después, mientras la primera persona sigue esperando el próximo aumento, la segunda persona es dueña de su tiempo, de su dinero, de su destino. Mismo punto de partida, mundos completamente diferentes. ¿La diferencia? Uno eligió la comodidad, el otro eligió el control. Ahora viene la tercera lección, la que separa definitivamente a los que ganan de los que pierden. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo requiere. Esto no significa ser cruel por placer, significa ser estratégico. Significa que no puedes permitir que las emociones guíen tus decisiones sobre el dinero. No puedes dar sin esperar retorno. No puedes confiar sin verificar. No puedes invertir tu tiempo en personas que solo te drenan. Los ricos parecen fríos porque protegen lo que construyen. Entienden que el dinero es como un ejército. Si no lo diriges con disciplina, se dispersa y desaparece. La gente pobre regala su energía a cualquiera. Dice que sí a todo. Presta dinero que nunca recupera. Trabaja gratis esperando que alguien lo note. Pero los ricos calculan. Cada movimiento tiene un propósito. Cada inversión de tiempo debe multiplicarse. No porque sean malvados, sino porque entienden que el recurso más limitado no es el dinero, es tu vida misma. Y si desperdicias tu vida sirviendo a otros sin construir nada propio, morirás pobre y olvidado. Aquí hay una verdad incómoda que nadie te dice. Tus amigos pobres quieren que sigas siendo pobre, no porque te odien, sino porque tu éxito les muestra su fracaso. Cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a tomar riesgos, cuando empiezas a crecer, ellos te dirán que te estás volviendo codicioso, que estás cambiando, que te estás olvidando de tus raíces. Maquiavelo advirtió sobre esto. Dijo que cuando introduces un nuevo orden, todos los que se beneficiaban del viejo orden se convertirán en tus enemigos. Y eso incluye a la gente más cercana a ti. No puedes llevar a todos contigo. Algunos querrán quedarse en la orilla, viendo pasar el río. Tú debes decidir si te quedas con ellos o cruzas hacia la otra orilla, donde está la riqueza. Y aquí está la cuarta verdad, la más peligrosa de admitir. Maquiavelo sabía que las masas son predecibles, emocionales, fáciles de guiar. Los ricos también lo saben. Por eso no venden productos, venden deseos. No ofrecen soluciones, ofrecen sueños. Entienden que la gente no compra con lógica, compra con emoción. Quieren sentirse poderosos, atractivos, únicos. Y quien controla ese deseo, controla la riqueza. Por eso las marcas de lujo cobran fortunas por cosas que cuestan centavos producir. No estás pagando por la tela, estás pagando por cómo te hace sentir. Y mientras tú pagues por sentimientos, ellos seguirán haciéndose ricos. Pero tú puedes estar del otro lado. Puedes aprender a crear deseo en lugar de ser controlado por él. Puedes aprender a vender, a posicionarte, a construir algo que la gente quiera más de lo que tú necesitas venderlo.
Ese es el momento en que el juego cambia, porque entonces no estás pidiendo permiso, estás dictando términos. Ahora déjame revelarte algo que los ricos entienden y los pobres ignoran. El dinero no es el objetivo final, el dinero es solo una herramienta para comprar algo mucho más valioso: tiempo. Los pobres venden su tiempo por dinero, los ricos usan el dinero para comprar tiempo. Piensa en eso, cada vez que trabajas 1 hora, estás vendiendo 60 minutos de tu vida que nunca volverán. Los ricos invierten dinero para que otros trabajen por ellos, para que sistemas funcionen por ellos, para que su dinero haga más dinero mientras duermen. Así es como se liberan del tiempo. Así es como viven mientras otros solo sobreviven. La pregunta entonces no es cuánto dinero puedes hacer este mes, la pregunta es cuánto de tu tiempo puedes recuperar este año. Porque al final de tu vida no recordarás las horas extra que trabajaste. Recordarás los momentos que viviste, las experiencias que tuviste, la libertad que sentiste. Y esa libertad solo viene cuando controlas tu tiempo. Y solo controlas tu tiempo cuando controlas tu dinero. Y solo controlas tu dinero cuando entiendes el juego. Maquiavelo también escribió algo que la mayoría pasa por alto. Dijo que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. En el contexto del dinero, esto significa que es mejor que respeten tu valor que esperar que te amen lo suficiente como para pagarte lo que mereces. La gente no paga por bondad, paga por resultados. No paga por tu esfuerzo, paga por el valor que entregas. Si quieres más dinero, debes entregar más valor. Y para entregar más valor, debes dominar habilidades que pocos tienen. Esa es la única forma de subir tu precio. Esa es la única forma de dejar de ser reemplazable. Entonces, ¿qué harías diferente si entendieras esto hoy? Si supieras que el mundo premia el control, no la bondad. Si supieras que la libertad requiere coraje, no comodidad. Si supieras que proteger lo tuyo no es egoísmo, es supervivencia. Si supieras que el deseo mueve montañas de dinero, y tú puedes aprenderlo. Si supieras que tus amigos pueden convertirse en anclas que te hunden. Si supieras que el tiempo es más valioso que cualquier cheque de pago. Maquiavelo no te pide que seas cruel, te pide que seas real, que veas el mundo como es, no como te gustaría que fuera, que dejes de esperar que alguien venga a salvarte y empieces a construir tu propio reino, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Que entiendas que cada día que pasas cómodo es un día que te aleja de la riqueza, que cada riesgo que evitas es una oportunidad que entregas a alguien más audaz que tú. Porque la riqueza no es complicada, es brutalmente simple, solo que requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar: la voluntad de dejar de ser víctima y convertirse en arquitecto de su propio destino. La voluntad de soltar la mano de la multitud y caminar solo hacia la cima. La voluntad de ser malinterpretado, criticado, envidiado, y aún así seguir adelante. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte, no te preguntarás qué pensaron los demás de ti. Te preguntarás si realmente viviste o si solo dejaste que la vida te pasara por encima. ¿Y tú? ¿Seguirás esperando que la vida sea justa o empezarás a jugar el juego real? ¿Seguirás intercambiando tu vida por migajas o construirás algo que valga la pena? Porque Maquiavelo tenía razón. El poder no se regala, se toma, y el dinero tampoco espera a los buenos. Fluye hacia los que entienden las reglas y tienen el coraje de romperlas cuando es necesario.